Amén. Buenos días a todos, Dios les bendiga. ¿Cómo estamos? Bien, bendecidos, ¿no? Amén. Bueno, es una reunión emotiva hoy, ¿no? Tenemos acá la familia y comenzamos el año. Y ya de entrada nomás empezamos orando por una hermana ahí que necesitaba. ¿Cuántos de nosotros necesitamos del Señor? Creo que todos, ¿no? Yo necesito también. Y venimos a la casa del Señor para recibir. Ya del principio recibimos con la alabanza, la adoración. Es lindo poder entrar en la presencia del Señor. Apenas uno ingresa en el culto al Señor. Y eso es parte del culto también, ¿no? Y ahora la palabra también, adorar al Señor y ahora escuchar lo que el Señor tiene para decirnos. Y la palabra hoy está en el Evangelio según San Mateo, en capítulo 13, verso 44. Una palabra que dejó para nosotros el Señor Jesús y habla acerca de algo valioso, algo muy valioso. Dice que había un hombre, vamos a leerlo, dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El Señor Jesús nos está hablando de algo muy valioso y hace referencia al reino de Dios, al reino de los cielos, como un tesoro escondido que no está a simple vista muchas veces. Muchas veces podemos pasar por ahí, como cuando uno pasa por un campo. Muchas veces podemos pasar quizás por la iglesia, o antes que conozcamos al Señor pasábamos por la iglesia y veíamos un templo, veíamos que cantaban, alababan al Señor, pero nos parecía, bueno, ahí hay una iglesia, ¿no? Quizás no le dábamos el valor. Otros sí. Otros quizás, a veces yo veo cuando la gente pasa por una iglesia que se persigna, y creo que el significado de eso es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es la Trinidad. Es pensar en Dios cada vez que uno pasa por una iglesia, pero no queda ahí. Es como cuando uno pasa por un campo y, bueno, sabe que hay un tesoro, pero pasa y sigue su camino, sigue su vida. Y este hombre dice que pasó por un campo, no sé cómo habrá sido, no da muchos detalles, pero Jesús dice que encontró un tesoro. No sé si alguna vez le habrá pasado eso, que habrá estado cavando en algún lugar, quizás derribando una casa, los cimientos viejos. Acá en Salta, cuando se empezaron a construir algunas casas, encontraron restos, ¿no?, de tesoros y de tinajas y de cosas que la gente había enterrado hace mucho tiempo. Y hoy en día también a veces hay gente que se dedica a eso, son buscadores de tesoros, y se habla de que hay tesoros escondidos por ahí, que alguien puso, quizás las civilizaciones precolombinas, los aborígenes o gente que vivió hace mucho tiempo dejó su fortuna escondida. Y uno pasa por ahí sin saberlo. Entonces, este mensaje nos habla acerca de algo que es muy valioso, representa el reino de Dios y la vida con Cristo Jesús y la comunión con Él. No es precisamente un objeto, pero sí una realidad que a nosotros nos toca hoy pensar un poquito acerca de esto.
Todos tenemos en nuestra vida ese campo por el que pasamos y está en nosotros poder descubrir ese tesoro que está en la palabra del Señor. Descubrir el reino de Dios, descubrir la relación con Cristo, tener conocimiento de algo muy valioso que es la verdad. Un tesoro que no es algo pasajero que se puede gastar, sino que tiene permanencia en el tiempo, que es un tesoro que no se vence, que no puede ser robado por ladrones, ni que se descompone, ni que pierde su valor, se devalúa, sino un tesoro muy valioso que traspasa aún esta vida. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que la plata que pone en el banco, en una cuenta, va a seguir teniendo valor para usted una vez que usted se vaya de este mundo? Podríamos pensar en, bueno, yo tengo mi cuenta, pero el día que yo me vaya de esta tierra, no puedo llevarme ese ahorro conmigo. No puedo llevarme ni los dólares, ni los pesos, ni las criptomonedas, ni las acciones, ni nada que lo que tenga aquí material en esta tierra. Lo que sí puedo llevar o tener conmigo es un tesoro que tiene mucho más valor, inclusive más valor que el oro, y tiene que ver con esto del reino de Dios. Es un tesoro que es tan valioso que realmente vale la pena hacer como hizo este hombre. No sé si a usted le pasó alguna vez que quiso tener algo y dijo, bueno, yo quiero tanto tener eso que voy a... con su atención acá, por favor, cierre la puerta ahí. Un valor muy grande que tiene que ver con, dije algo que es eterno, que no se devalúa. Y que muchas veces nosotros cuando queremos algo realmente, a mí me ha pasado que a veces yo he querido adquirir algo, tener alguna herramienta o alguna maquinaria o un campo. Cuando éramos jovencitos queríamos tener nuestra propia casa, como todos, ¿no? Quizás quiero tener un negocio, quiero tener un vehículo o algo que me sirva a mí para poder valerme y trabajar y poder así mantener mi familia. Muchas veces para conseguir un trabajo, un negocio, no solamente tuvimos que trabajar nosotros, sino nuestros padres y nuestros abuelos tuvieron que trabajar mucho, esforzarse para dejar un legado a sus hijos, a sus nietos, y uno a su vez como nieto seguir trabajando para dejarle un legado a los hijos y a los nietos de uno. Y entonces cuando uno desea adquirir algo, uno hace esfuerzos, a veces tiene que vender cosas, tiene que desprenderse de cosas que quizás uno quisiera conservar, pero lo hace con un objetivo, decir, bueno, yo me desprendo de esto, voy a vender mi auto, voy a vender quizás mi máquina con la que normalmente trabajo, pero yo sé que si yo compro ese terreno, compro eso que yo necesito, va a tener un valor muy grande. Claro, este hombre que dice Jesús, él tenía muchas cosas, tenía tierras, pero todo eso que tenía no se comparaba con el tesoro que él había encontrado. Y él no dijo cuando encontró el tesoro, bueno, acá yo encontré un tesoro, vengan todos y festejemos, ¿no? Sino que él se quedó, dice que lo enterró de vuelta y fue y vendió todo lo que tenía y fue y compró ese campo. Porque al comprar ese campo, él compraba también ese tesoro. Entonces es muy importante este ejemplo de saber que el reino de Dios requiere de una disposición de nuestro corazón para poder
ganar cosas que a veces requieren que nosotros dejemos otras. Quizás tenemos que dejar cosas que son valiosas para nosotros. Podemos hacer una lista larga de esas cosas que son valiosas, pero que si nosotros hacemos eso con tal de alcanzar al Señor, con tal de ganar la salvación, a veces tenemos que dejar amigos, tenemos que dejar quizás un deporte o dejar algún trabajo que nos aleja de Dios, con tal de poder alcanzar esto que tiene un valor muy grande, ¿no? Implica renunciar muchas veces también a prácticas que no agradan a Dios, renunciar a pecados, renunciar a cosas que quizás a uno le agradan, pero que a Dios no. Entonces, no se trata de comprar la salvación, en este caso, sino de seguir al Señor Jesús. Él vende todo lo que tiene para poder alcanzar un objetivo, que es seguir a Jesús. Hay un relato también en la Biblia que habla de un joven que tenía muchas riquezas, muchos bienes, y él deseaba seguir a Jesús. Pero era más grande el amor que él tenía por sus bienes, por sus tesoros naturales, humanos o terrenales, quiero decir, que el hecho de poder seguir a Jesús. Entonces, una vez se acercó a Jesús, cuando él iba caminando, le dice: yo, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna, el reino de los cielos? Y Jesús, sabiendo que era un joven rico, que tenía muchas posesiones, le dijo: bueno, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, y ven después de hacer eso y sígueme. Y como este joven amaba muchas sus riquezas, entonces dice que se fue entristecido y no siguió a Jesús. Entonces, muchas veces tenemos que nosotros estar dispuestos también a renunciar a cosas por Jesús. Y no hacerlo de una manera, decir: uy, qué pena que tengo que dejar esto para seguir al Señor, sino hacerlo como dice esta parábola de este hombre. Dice que él, una vez que descubrió el tesoro, él dice que lo escondió otra vez y se fue gozoso, sí, se fue muy contento, muy alegre a vender todo lo que él tenía. Él no dijo: ay, qué pena que tengo que vender esto, qué pena que tengo que dejar esto y lo otro, sino que él se fue contento. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener de cuando dejamos algo por el Señor, no hacerlo de una manera lamentándonos, ¿no? Dice: qué macana que tengo que hacer esto para el Señor, o tengo que dejar esto otro por seguir al Señor, o que tengo que dejar quizás alguna amistad que no me conviene, o alguna práctica que no me conviene, sino realmente hacerlo con alegría, porque sabemos que lo que estamos ganando es algo muy importante. Y ese tesoro vale mucho más que todo lo que nosotros podamos renunciar o dejar. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer en este día es: ¿qué es lo que es más valioso en tu vida hoy? ¿Qué es lo que más vos considerás quizás que tiene un valor tan grande que no estarías por nada dispuesto a dejar eso, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta a veces desprendernos de cosas? Algunos dicen: bueno, para mí lo más valioso es mi familia. Yo con mi familia hago lo que sea. Tengo mis bienes, pero no me importa tanto eso, me importa mi familia. Pero aún eso, ¿cómo es, no? El Señor, que aún eso que nosotros consideramos tan valioso, tenemos que estar dispuestos a ofrendarlo al Señor. Ofrendarlo quiere decir darlo con amor, ¿no? Al Señor. No quiere decir que vamos a perder la familia, sino que darlo al Señor, ofrendarlo al Señor. Estar dispuestos a, si el Señor te pide algo, dárselo al Señor. Y de esa manera estaríamos
haciendo tesoros realmente en los cielos, haciendo algo que va a tener una repercusión mucho más allá de los años que nos toque vivir aquí. Y eso es muy importante, que lo que nosotros dejemos como legado pueda continuar sirviendo y siguiendo los pasos de Jesús, ya sea que uno diga, bueno, yo estoy haciendo todo para que mis hijos sigan al Señor, pero yo quiero que cuando yo no esté, ellos continúen siguiendo al Señor. Y lo que ellos poseen también continúe al servicio del Señor. Y no tener una actitud de decir, bueno, mientras yo estoy, que hagan esto, ¿no? Pero después que yo ya no esté, bueno, hagan lo que quieran con eso. Yo creo que tenemos una responsabilidad de trabajar no solamente por lo que es perecedero aquí, sino también aun cuando nosotros no estemos, que eso continúe prestando o sirviendo al Señor, que todo lo que nosotros hagamos sea para engrandecer el reino de Dios y también para que otros puedan conocer al Señor. Así que debemos revisar esa escala de valores, qué es lo que ocupa hoy el primer lugar en nuestra vida. Y no crean que es una respuesta fácil de responder. Es difícil porque nos cuesta a nosotros reconocer que hay cosas que son más importantes en nuestra vida que muchas veces que Dios mismo. Y aunque es así, muchas veces es así, que hay cosas que son más importantes, nos cuesta reconocer. Pero que cuando nosotros podamos reconocer eso, qué cosas no estamos dispuestos a dar por el Señor, a entregar si Dios te la pide, entonces si nosotros podemos reconocerlo, es más fácil, porque yo puedo decir, bueno, yo no entregaría tal cosa por el Señor. Pero si sé que es así, pedir ayuda al Señor para poder tomar decisiones sabias, que no sean decisiones así que bueno, que sea lo que Dios quiera, como decimos a veces, y entonces cuando decimos que sea lo que Dios quiera, es bueno, que el destino, ¿no? Que las cosas salgan como sea, sino de tener una determinación clara de qué queremos que suceda con lo que tenemos, con nuestra familia, con nuestros hijos, qué decisiones sabias tenemos que tomar, y que es muy importante que lo hagamos mientras tenemos el tiempo para hacerlo. Quizás tenemos que entregar alguna área de nuestra vida que no hemos entregado al Señor todavía. Puede ser hábitos, temores que tenemos, prácticas que a Dios no le agradan. Quizás tenemos que vender algo como este hombre. Decir, bueno, yo voy a vender esto. ¿Para qué? Bueno, puede ser algo, o puede ser algo material, o también puede ser alguna práctica que uno tiene, ¿no? Algo que quizás un tiempo mal invertido, o alguna comodidad, o algún ídolo, algo que nos tira mucho y que tenemos que decir, bueno, yo estoy dispuesto a desprenderme esto para alcanzar un tesoro mayor. Y yo muchas veces tuve que tomar esa decisión en mi vida, decir, bueno, yo dejo esto. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo dejo esto voy a poder alcanzar algo mejor para mí, para mi familia, o en el servicio del Señor. Estar dispuesto a renunciar a cosas por el Señor es algo importante. Así que hay quizás en este lugar hoy un grupo de personas que puede decir, bueno, yo nunca he considerado a Cristo Jesús, al Evangelio, a seguir a Dios como un tesoro. Para mí, bueno, es algo que yo hago porque vengo, porque me invitaron, o porque tengo a alguien que vengo acompañando, pero nunca vi a
el hecho de seguir a Cristo como un tesoro en mi vida. Quizás hay otro grupo de personas que piensan, bueno, yo ya creo en Jesús y sigo el camino del Señor, pero tengo que reconocer que tengo cosas que necesito también estar dispuesto a dejar por el Señor. Y de eso se trata, de descubrir que las cosas importantes en la vida a veces tienen que ver con cosas que no son materiales, pero que son importantes. Las cosas materiales también son importantes, pero depende cómo las usemos a esas cosas materiales. ¿Qué hagamos con eso? ¿Para qué nos sirven? Si solamente las cosas materiales que tenemos nos sirven para tener más, o para, voy a dejarle a mis hijos, a mis nietos, ¿cuál es el objetivo de tener? ¿Qué queremos hacer con lo que tenemos? ¿Queremos pensar en eso que tenemos como una herramienta para el reino de Dios? ¿O no nos importa si sirve o no? Queremos pensar en lo que tenemos, en nuestros valores, nuestra fe, nuestra vida, como un valor espiritual, así como es la fe, como es la salvación, la santidad, la presencia de Dios en nuestra vida, un propósito eterno con las cosas que tenemos, o simplemente pasamos por esta vida juntando cosas que después no nos vamos a llevar. Y que después los que estén después de nosotros no sé si la van a usar bien o mal. Es decir, nuestra responsabilidad no termina cuando nos vamos de este mundo. Yo creo que cuando nosotros tenemos algo que Dios nos ha dado, o que hemos conseguido quizás con el esfuerzo, también somos responsables de eso cuando ya no estemos. ¿Qué se va a hacer con eso? Porque miren qué triste sería que uno acumule muchas cosas, riquezas, y después eso se maluse, ¿no? Se use para dañar a personas, para hacer algo que no agrada a Dios, o para cultos que son en contra de Dios. Entonces, qué bueno sería que cada uno de nosotros digamos, todo lo que yo tengo y he logrado hasta ahora, yo quiero que eso continúe sirviendo a Dios aun cuando yo no esté en esta vida. Y ojalá que, por supuesto, cuando uno está ya, muchas cosas no dependen de nosotros, pero uno puede también hacer lo más que se pueda para decir, yo quiero que esto continúe sirviendo al Señor. Y yo creo que no se trata de tener muchas cosas de poco valor. Este hombre que habla Jesús, él tenía quizás muchas propiedades, y, tenían su valor, pero muchas de ellas quizás tenían un poco de valor. Creo que es mejor tener algo, aunque no sea mucho, pero que tenga mucho valor. Y si ese valor es eterno, con más razón. Si eso que tenemos no lo puede robar nadie, ningún ladrón, si no se devalúa, si es algo que Dios nos permita conservar aún cuando estemos allá en los cielos, con más razón es un tesoro invaluable. Y que el Señor nos ayude y nos revele en cuanto a esto. ¿Para qué quiero tener? ¿Para qué quiero lograr? Si se trata de un título, una carrera, ¿para qué quiero ser profesional? ¿Qué voy a hacer con eso? Si quiero tener una casa, un vehículo, ¿para qué lo quiero? Muchas veces cuando Dios da cosas o la vida permite que uno tenga cosas, y las personas que tienen cada vez más y más y más, en vez de usarlo para algo bueno, se usa para cosas que no son buenas. Cuando uno cobró un buen sueldo y dice, ahora yo puedo con esto ayudar más al Señor, no lo voy a malgastar en cosas que no convienen. Entonces, la reflexión de hoy es, ¿qué vamos a hacer con las bendiciones que Dios nos dé? ¿Para qué las vamos a usar? No solamente lo material, sino también lo que Dios nos permita hacer en su obra.
Quizás antes no hacíamos nada en la iglesia y ahora estamos haciendo algo, pero también eso tiene un valor muy grande. Si nosotros podemos tomar eso como un tesoro y hacerlo crecer como un talento, hacerlo multiplicar, cuidarlo, no mal usar las oportunidades que Dios nos da para servirle. Porque es una gran responsabilidad en nosotros decir, bueno, ahora el pastor me ha encargado algo para que yo haga en la iglesia. Yo puedo hacer eso bien o puedo hacer mal uso de eso. En vez de ayudar, puedo producir un problema, ¿no? Entonces es importantísimo cuál es nuestra perspectiva, cuál es nuestra visión del reino de Dios. ¿Qué quiero hacer? El reino de Dios no solamente está ahí afuera en un terreno, sino que yo puedo conseguir ese lugar como este hombre. Tengo que quizás renunciar a muchas cosas. Voy a comprar ese terreno y entonces voy a adquirir ese tesoro grande, como dijo Jesús, que el reino de los cielos es como ese tesoro que estaba escondido ahí, pero que era posible conseguirlo, pero hacía falta renunciar a muchas cosas. Amén. ¿Qué estás dispuesto a renunciar hoy para ganar a Cristo, para ganar al Señor? Es la pregunta, ¿no?, que nos hacemos. Y entonces podemos orar juntos, decirle al Señor Jesús que reconocemos que el reino de los cielos es un tesoro de verdad, un tesoro verdadero. Que muchas veces corremos entre muchas cosas que nos llenan o que son pasajeras. Pero qué importante es tener esta actitud de decir, bueno, Señor, yo voy a rendir algunas cosas, voy a hacer los esfuerzos necesarios y voy a entregar lo que sea necesario. Decido rendirme a mí mismo, todo lo que yo soy y todo lo que tengo, para poder alcanzar ese tesoro que dice acá la Escritura. Te pido, Señor, que abra mis ojos para ver el valor de ese tesoro, porque a veces no lo vemos. Y también que fortalezcas mi corazón para poder soltar las cosas que me atan y que me impiden alcanzar eso. Amén. Y también que yo lo pueda hacer con gozo a eso, no lamentándome diciendo, ay, qué macana, que tengo que dejar esto, no. Hacerlo con alegría, con entusiasmo, decir, qué bueno que voy a hacer esto para vivir para el Señor. Amén. Amén. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque esto es un desafío para cada uno de nosotros, de pensar que el seguirte, el servirte no es algo poca cosa, no es algo pasajero, así que bueno, lo hago si puedo, sino que tiene un gran valor, un tesoro que trasciende esta vida, trasciende este mundo, llega hasta la eternidad. Ayúdame a verlo a eso, ayúdame a poder discernir dónde está el tesoro que tú me has dado y cuidarlo, hacer que aumente, así como los talentos. Que ese tesoro no se pierda, no se diluya por descuidos míos, porque yo no he sido capaz de cuidarlo, porque no he sido responsable, porque no he sido capaz de entregar lo necesario para poder adquirirlo. Ayúdame, Señor, y dame las fuerzas y dame todo lo que necesito para poder hacer que mi vida esté al entero servicio tuyo. Esté dispuesto a resignar lo que sea necesario, cuando sea necesario. Esté dispuesto a entregar lo más valioso de mi vida cuando tú me lo pidas. Cuando tú me digas, Señor, entrega o dame esto, yo puedo decir, sí, Señor, aquí está a tu disposición para servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.